¿Qué tal amigos de InfoExpress? Las alineaciones están confirmadas y el equipo de InfoExpress ya saltó al campo. El día de hoy me encuentro de gala con un invitado especial. No, gracias, el de gana soy yo. No. El gusto es todo nuestro de tener aquí al gran Freddy Olivares. Freddy, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, bien, muy contento, digo, muy contento de que me estén invitando y de que me consideren para una entrevista. La verdad, digo, pocas veces me ha pasado, digo, pues también no es como que sea la gran figura, ni mucho más al contrario, pero muy agradecido por InfoExpress por la invitación y contigo y con todo el equipo. Agradecido nosotros contigo por acceder y pues un gusto tenerte aquí. ¿Te parece si ya comenzamos Sí, con sin esto? problemas, sin problemas. Quisiera comenzar diciendo quién es Freddy Olivares, a qué se dedica, qué es lo que hace Freddy Olivares. Digo, Freddy Olivares es un chavo de Zapotlanejo, o nacido en Guadalajara, oriundo de Zapotlanejo. Digo, soy de Zapotlanejo porque he vivido toda mi vida ahí. Mucha gente a veces cuando estudiaba acá me decían, ¿eres de Guadalajara o de Zapotlanejo? Pues soy de Zapotlanejo porque pues allá he vivido toda mi vida y tonito de voz y todo, pues medio rancherito, pero sí soy de Zapotlanejo. Pues es un chavo que desde muy chico le interesaba mucho los deportes. Independientemente increíble, mi papá siempre decía, ¿por qué le gusta tanto la comunicación? No, pues será porque me ponía a saber a los Bulls, me ponía a saber golf, me ponía a saber béisbol, no sé mucho de béisbol, pero bueno, me ponía a ver todo tipo de deportes y cuando ve que a qué te vas a inclinar, pues me estaba inclinando mucho eso por lo que estaba viendo y por lo que me gustaba. A lo deportivo. Sí, todo el tema deportivo. Pues es un chavo que le gusta muchísimo todo el tema, obviamente, de fútbol, Fútbol. pero pues que disfruta mucho de videojuegos, de crear cosas. Siempre estuve como que muy interesado en generar ideas, participaciones diferentes y creo que desde ahí fue como la venita para incursionar en los medios de comunicación. Tengo 32 años y, y pues obviamente soy alguien que está apasionado completamente por el tema de información, deportes y pues simplemente por pasarla bien. Ahorita que tú decías lo de incursionar, Ujú. ya ahora sí que en medios, ¿cuándo fue cuando tú decidiste, o no solo decidiste, sino pensaste que esto es a lo que me quiero dedicar y me voy a meter de lleno? Fíjate que desde que estaba en la secundaria, digo, muchos compañeros de la secundaria en donde estudié se van a acordar, tenía ese interés por grabar. Ajá. O sea, por grabar, agarraba la Handycam de mis papás ¿Como y... vlogs? No, yo grababa, por ejemplo, yo les decía de que, oigan, y si en vez de hacer esta exposición frente al grupo, la producimos y la grabamos. Ah, ok. Y yo era como de que los que pausa y grababa y editaba y íbamos y hacíamos, por darte un ejemplo, un recorrido por la plaza municipal de Zapotlanejo y detallábamos algunos aspectos culturales. Yo ponía a mis compañeros y les decía cómo hablar y todo, pero tenía 13, 12 años. O sea, es increíble que a esa edad yo estaba haciendo ya ese tipo de cosas. Y aparte porque, pues desde chico, por ejemplo, íbamos, por darte un ejemplo, al estadio y mi papá, mira, él es Roberto Guerrero Ayala. Y yo lo veía y, una foto. Entonces yo decía, qué padre su trabajo. Creo que cuando determino, o sea, va a dar risa, pero cuando determino decir, a mí me gustaría dedicarme a esto y me van a juzgar a mi mamá, que le mando un saludo, que la quiero muchísimo, pero mi mamá dieron que me llevaba a la secundaria, a la prepa, escuchaba programas de radio. Ajá. Y yo escuchaba y yo decía, qué fregón trabajar, estar hablando, platicando temas y que eso sea un trabajo. Ajá. Entonces, veía también textos, notas y decía, oye, esto me gusta. Y desde ahí tenía esa venita entre obviamente presión de familia y obviamente creo que a todos nos pasó que decíamos que íbamos a estudiar otra cosa y terminamos estudiando algo completamente diferente o a lo mejor alguien sí se quedó en lo que iba encaminado. Yo tenía desde chico voy a ser médico y hice mi primer examen a la universidad a medicina, obviamente me fue, no quedé ni de broma, pero ya después, un día había un periódico local ahí en Zapotlanejo que se llama Cuarto Poder y yo conocí al reportero que hacía eso. Ese chavo hacía un programa de deportes en una cablera local y yo decía, no, a mí me encantaría participar ahí, pero nunca me animé, nunca hice nada. Ya nada más hacía lo de la secundaria. Hasta que un día lo vi platicando y con su novia y llegué y le dije, oye, ¿no tienes alguien que escriba de deportes? Me dijo, uy, sí, fíjate que sí. Y dijo, y en el periódico me hace falta gente. Y entré así en la prepa, terminando la prepa para entrar a la universidad. En el lapso ese que no quedé en la carrera de medicina, y pues obviamente sí fue como una
no sé, como un conflicto medio fuerte con familiares y personas cercanas de que no, es que como los medios, si tú ibas para médico y todo este tipo de cosas. Y empecé entrevistando a un deportista local que se llama Cristian Álvarez, que jugó en Chivas, que es amigo mío, y ya después empecé a hacer notas de como trabajos especiales para el periódico y me encantó, y ya me metí de lleno y ya dije, bueno, voy a estudiar esto y pues contra todo, ¿no? Y entré. Ujú. Entonces, por ejemplo, tus padres eran los que querían una carrera totalmente diferente. Sí, por ejemplo, o sea, mis papás nunca me dijeron como no, pero sí fue como un shock el decir, ¿cómo que de comunicación, de medicina a comunicación? Pero, por ejemplo, yo tengo muy grabado un día que vi que Alberto Lati tocó la Copa del Mundo. Ajá. Y yo dije, no, pero o sea, yo sé que a lo mejor no todos los reporteros hacen eso, ni todos son Alberto Lati, pero sí se me quedó muy grabado que estaba en casa de mis abuelos y que vi que Alberto Lati tocó una Copa del Mundo. Y yo dije, no puede ser que fregó un trabajo. ¿Y cuál copa era? ¿De qué? No, del 2006. Ajá. Y yo decía, no, o sea, yo quiero esto, o sea, me gusta esto. Yo veía, por ejemplo, no sé, juegos de fútbol con mis abuelos y todo, y siempre me gustaba como emitir mi punto de vista y a veces como que decían, no está tan menso de lo que dice, porque pues es un niño, o sea, está viendo cosas que a lo mejor ni siquiera nosotros nos dábamos cuenta. O por darte un ejemplo, yo a veces estaba viendo un partido de fútbol y decía, es que tal jugador no ha completado ni siquiera 3 pases seguidos, se ha equivocado en todo y todos voltean y me ven como de, caray, no está viendo nada más quién mete el gol o quién la... O sea, sí tenía como cositas que me inclinaba mucho a eso. Mi mamá siempre me apoyó igual que mi papá, pero sí fue como o por ejemplo, tenía tíos o tías de que, si tú te cambias de carrera, yo te pago toda la carrera en odontología, o te pago toda la carrera en medicina, pero salte de ahí. Y yo así de, ¿qué onda? Pero obviamente ya conforme el paso del tiempo todos apoyan y pues sí les da gusto que ver que estás en los medios, que tu primera entrevista, que tu primer artículo, tu primera columna. Digo que esté mal que de un mocoso de 20 años haga columnas, pero pues si te la piden en un medio local, pues las haces, ¿no? Ajá, sí, sí. Y es pues todo lo que has logrado, saber pues, ese transcurso tan grande y verlo ya reflejado en, por ejemplo, como tú lo comentabas, ya en tu primera columna, tu primera entrevista, de todo lo que has trabajado para lograrlo, ¿no? Sí, es que, ¿sabes qué? Que también desde que estaba muy chico, por darte un ejemplo, yo agarraba hasta a veces mis juguetes y ponía la cámara, la fijaba en algún lado y me ponía a jugar y según yo narraba los partidos. Oh. Y tú dices, pues, ¿qué hace un Tarzán y un Power Ranger siendo defensas centrales? Literal, o sea, por ejemplo, me acuerdo, un Power Ranger blanco y un Tarzán y yo decía, pues el Tarzán es alto, tiene que ser central, o sea, ese tipo de cosas. Y ahí están los videos, el G.I. Joe era chiquito y era rápido, entonces tenía que ser extremo. Mensaditas así, pero pues también lo ves, o sea, por ejemplo, yo tengo compañeros que me encontré en la secundaria o maestros y me decían, es que tú hacías todo eso y a lo mejor tú no lo tienes tan presente, pero ya iba como encaminado a eso. Ajá. Ya se veía así como ahora sí que la maña, ¿no? Sí, o como que tienes ciertas habilidades para ciertas cosas que a lo mejor tú lo ves como un hobby que te terminan gustando. Sí, sí, sí. Y ahorita que comentabas lo de los deportes y que por así decirlo eres un todólogo en los deportes porque dices que veías golf, veías el fútbol y todo eso, ¿qué es lo que no se ve en los medios sobre el deporte? O sea, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿En qué aspecto? En el aspecto, por ejemplo, de la investigación, de las cámaras, o sea, ¿qué...? Pues, ¿sabes algo? Yo sinceramente creo que sí hay un trabajo muy fuerte. O sea, por ejemplo, para mí, quien tiene más respeto en los medios de comunicación no es el que está a cuadro, y no le quito mérito a los que están a cuadro, tienen su lugar ahí, por algo están ahí, son muy buenos los que están ahí. Sin embargo, para mí, creo que tiene un reconocimiento poco... No le dan el reconocimiento tan importante a la gente que está en el campo. O sea, en el campo, no de juego, me refiero en el campo, una chamba. O sea, por ejemplo, todos los reporteros de prensa escrita, todos los reporteros, a lo mejor de radio, todos los reporteros que están realmente cubriendo un club, cubriendo una fuente como tal de información, y que son los que generan las notas. O sea, yo siempre le decía, por ejemplo, a mis familiares, ustedes ven la nota ya masticada, trabajada e entregada y se las presenta a alguien que habla muy bien a cámara. Ajá. La gente dice, ese es un muy, muy buen periodista. No, el periodista es el que, por darte un ejemplo, el que está en el sol afuera de Verde Valle, todo asoleado desde las 8 de la mañana a ver a qué hora sale Ricardo Peláez para decir si llega o no el técnico. Y el otro es el que la recibe y dice, sí, sí, no, claro. Y tú dices, no, el otro. O sea, la gente no le da ese reconocimiento, pero hay mucha investigación, mucho trabajo.
Creo que también el que tú estés como reportero tienes que estar pisando muchísimos callos, tienes que estar investigando, a veces eres el peor enemigo del jugador o del directivo, a veces hay gente que entiende tu chamba, pero por ejemplo, si el equipo anda mal, por darte un ejemplo, tú eres el culpable, ¿no? Y a veces hasta la gente te hace culpable. Es que ustedes revientan todo y todo dicen que está mal. Pues sí, pero el equipo no está. O sea, y tú te das cuenta de muchas cosas. Tú a veces ves un torneo, pasan 5 fechas y ya te puedes dar cuenta si el equipo está o no para llegar. Y la gente te dice, nah, pero es que tú eres un reventador. Y al último se dan cuenta y termina el partido y dice, no, pues a lo mejor no estaba tan equivocado. Creo que en investigación y en tema deportivo pues cada vez es más importante, me parece que obviamente, y como reportero, el valor más importante que puedes tener es que lo que dices es cierto y que... ¿Y la credibilidad? Claro, tiene muchísima credibilidad. Yo siempre he creído que, digo, hay una frase muy buena, no recuerdo en qué película es, pero creo que es en el Lobo de Wall Street, perdón, a lo mejor van a decir este güey que está citando el Lobo de Wall Street, pero hay una parte que dice de que no me juzgue por mis ventas, sino por mis fracasos, y han sido muy pocos. Entonces creo que como reportero, si tienes muy pocos fallos en cuestión de información, que digo, también es muy válido que, por ejemplo, tú dices, Chivas va a contratar a, ¿quién te gusta? Alan Pulido de regreso otra vez, y a ti te dice hasta el mismo jugador, sí, voy a regresar, pero el día que van a firmar el contrato, él ve algo en la cláusula que no le gusta y dice no, y se extiende y toda la gente, está, no, que tú decías, y... Ahorita que comentabas tú lo de pisar los callos, ¿nos pudieras hablar un poquito acerca de lo que pasó con Dieter Villalpando? Digo, el tema de Dieter Villalpando creo que, pues, o sea, a final de cuentas, a veces digo que fue como también, no un error, fue algo muy bueno, pero para mí, cuando digo, yo entré a trabajar a ESPN en 2020, sí, en 2020, junio del 2020, y en octubre del 2020 les entregué un notón, o sea, para ellos fue una muy buena nota, el que, digo, al final de cuentas esa nota trascendió tanto que terminaron saliendo 4 jugadores de la institución, Chivas. Sí, de Chivas. Y yo, de hecho, alguien que admiro mucho, el señor David Medrano, un día le preguntaba de que, oiga, jefe, ¿cómo es que saca tanta información? Y me dijo, es que ya cuando estás en esto, trabajando a veces te llega sola la información. Y yo decía, pues, ¿cómo va a llegar sola la información? O sea, imposible. Y me pasó que su servidor estaba en Estados Unidos en un vuelo familiar y me llega un mensaje de una chava, y me dice, digo, no voy a decir qué cercanía había con ella porque pues sí, y me dice, ¿sabes qué? Acaban de violar a mi mejor amiga y fue el jugador Dieter Villalpando. Y yo dije, bueno, del dicho al hecho, pues hay mucho. Y me empezó a mandar fotos, pruebas de la denuncia y dije, no, entonces esto ya va en serio. Tienen una reunión, digo, a la gente que en ocasiones dice, pues trabajó en ESPN y todo. ESPN es como una maquinaria que todo el rato le están echando aceite para que todos los engranes funcionen y agarran lo mejor que tienen para entregarlo lo mejor posible. Cuando yo les hablo y les digo, les explico el tema y les empiezo a mandar todo a través de un Zoom, yo como corresponsal en Guadalajara, obviamente a mi jefe René Tobar, Armando Neria, quien les mando un saludo, la verdad, Luis Miguel Basavilbaso, ven todo y dicen, esto es una muy buena nota porque no nos estamos metiendo si el jugador había engañado a su esposa o no. No nos estamos metiendo si el jugador había ido de fiesta. Nos estábamos metiendo y tenían el día libre. Nos estábamos metiendo y no nos estábamos metiendo. Estábamos dando a conocer algo que sucedió y que fue una denuncia y que es algo, un tema legal. Sí. Ese era el punto. Pues empezamos a trabajar. Me acuerdo que incorporan a compañeros como Ricardo Cariño, Omar Flores, que es reporterazo de ESPN, que es muy buen amigo mío, igual que Ricardo, y empiezan a trabajar, ¿no? Cada quien a buscar por su lado. Obviamente nosotros buscamos la otra parte, buscamos al jugador, como se tiene que hacer las cosas, porque ahí te das cuenta de lo que es trabajar en un medio de comunicación y trabajar bien como reportero, ¿no? Porque a lo mejor en otro medio hubieran dicho, sí, sácala ya, y a lo mejor a los 3 días el jugador y la chava se arreglaban y quedabas como idiota, ¿no? Buscamos la otra parte, hablamos con el representante, o sea, una entrevista. Tuvimos las dos partes, se lanza la nota. A mí me dicen, ¿sabes qué, Alfredo? En cuanto veas que alguien lance algo respecto a ese tema y
y está erróneo, ya nosotros lanzamos el tema. No por el hecho de que, para no regarla a nosotros, sino por el simple hecho de que hasta que no tuviéramos todas las pruebas y ver no lo que estaban haciendo los demás, sino nosotros, ok, alguien, por ejemplo, decían, la chava era menor de edad, la chava nunca fue menor de edad. Y entre más escarbabas, más cuenta te dabas de muchas cosas. Había, por ejemplo, el Chicote Calderón decían que está involucrado y en la denuncia aparecía su nombre, pero no era el Chicote Calderón, era Alexis Peña. Y ese tatuaje aquí de Mickey Mouse que tiene el Chicote lo terminó salvando. O sea, imagínate ese tipo de cosas, ¿no? Y pues también los jugadores como de que, oye, güey, ¿por qué pones que yo? No, yo te estoy poniendo, estoy citando lo que dice la denuncia. No lo estoy poniendo yo, no, pues sí, pero es que yo no estaba y tal. No, yo sé que tú no estabas, pero te estoy poniendo lo que ponen aquí. Y también te das cuenta de que a veces los futbolistas por falta de información o de preparación terminan cometiendo más problemas de los que deberían de cometer o se terminan sucediendo más cosas de lo que deberían de suceder. Digo, a mí, yo se los digo así literal, esos días no dormía de la presión. De mi miedo era que yo estaba seguro y sabía antes que nadie lo que tenía información, pero también les voy a dar un tip, o sea, por ejemplo, hay mucha gente que le gusta coquetear la información, o sea, ese día fue como una masterclass para mí en cuestión de mis jefes hacia mí y de para su servidor hacia mis jefes y mis compañeros. ¿Por qué? Porque, por darte un ejemplo, yo tengo compañeros que respeto muchísimo y que admiro muchísimo, pero de que coquetean la información, uy, no saben lo que se viene en Chivas y toda la gente, ¿qué? Una bomba. ¿Qué? Exactamente. Uy, un problemita de mujeres con Chivas. Y yo veo un compañero que hacía eso y decía, en la madre, la va a ganar. Yo te aseguro que si hubiera agarrado mi celular y hubiera puesto en Twitter, problemón en que se vienen Chivas, todos le empiezan a rascar. Ajá. Y obviamente va a salir quién tiene la información y quién la coteje mejor que yo más rápido, porque son gente que tiene muchísimo tiempo en los medios de comunicación, que tienen muy buenas fuentes y que pues me iban a comer el mandado, ¿no? Yo no comenté absolutamente nada más, jugaba con mis compañeros de medios en el FIFA, ¿no? Y todos acá conectados. Jamás en la vida les dije, oye, traigo este tema, nada. Pues se llega el día, soltamos la información y por ejemplo ese día mi jefe me acuerdo que hasta me mencionó en Fútbol Picante, ¿no? Y yo ni siquiera me había dado cuenta, ¿por qué? Porque yo estaba enfocado haciendo notas y reacciones y buscando. Y me acuerdo que mucha gente de que, oye, te mencionaron, y mis mismos compañeros de ESPN, René, o sea, quien le mando un saludo, no menciona a nadie en eso, pues dice el grupo de ESPN, el equipo de ESPN, y te dio mucho crédito en eso. El detalle que después, pues no pasó nada y no conseguí nada, o sea, y tú como reportero, y digo, el consejo para los que están en los medios, o sea, si ese día sacaste esa nota, el siguiente día tienes que sacar qué va a proceder, y si no lo sacaste y lo ganó otro, pues ya tu nota ya, o sea, ya quedó sepultada. Es como... Sí, claro, es como el ritmo, no te puedes quedar con eso. Digo, lamentablemente a lo mejor para mis compañeros de ESPN y algunos compañeros de medios dicen, pues qué notón sacó esa vez, pero ya pasaron 3 años. ¿Sí me entiendes? Entonces sí. No te puedes quedar, uy, es que yo fui el que... Pero ahí sí aprendí cómo se maneja la información, cómo tienes que ser muy discreto con ese tipo de cosas, cómo tienes que llevar un manejo también con el futbolista, porque tampoco era un tema sencillo, sí, no. Hasta con la misma persona, porque había gente que decía de que, a ver, ¿y por qué no entrevistaste a la chava? Pues, si la chava tiene un problema, que acaba de pasar algo fuerte, que tampoco es como que, ay, la atropellaron, ¿no? Pues, es una acusación de violación, no es como que, cualquier cosita. Digo, al final, creo que todo llegó a buen puerto y se arreglaron, pero en ese momento sí fue algo como muy complejo de llevar y que sí aprendiste muchísimo, aprendí sobre la marcha de cómo trabajar un tema a veces tan delicado y que tuvo tanta repercusión en el Guadalajara. Sí, terminaron echando a Villalpando, ¿no? No, Villalpando, de hecho yo recuerdo mucho que el Chivas jugaba contra Pumas en la Ciudad de México y yo decía, pues no va a viajar. Entonces yo ya tenía mi machote hecho de que no iba a viajar. Por lo mismo. Por lo mismo. Pues no, pero no viajó nada más él, no viajó el Gallo Vázquez, la Chofis López y detalles así. Y por ejemplo, yo tenía compañeros de medios que de muchísimo más respeto que el que se pueden imaginar, decían, la fiesta ocurrió en Zapotlanejo. Y decía, ¿cuál Zapotlanejo? Pero ellos daban por un hecho de que, si este güey supo es porque la fiesta fue en Zapotlanejo. Sí me voy a entender, de que, pero ¿cuál? La fiesta había sido en Zapopan. Y de hecho había amigos que me decían, ¿pagaste a alguien de la fiscalía para que te diera los documentos? No. Porque hay muchos que sí lo hacen, no digo que pagan, sino que tienen conocidos que, ahí te va, mira, me encontré esto, supe esto, y está bien y es válido. La verdad, para mí la gente que tiene muchísimas fuentes como, no sé,
el señor David Medrano, Chema Garrido, Jesús Hernández, Raimundo González, no, gente muy top, que Beto Ábalos, que te manejan muchísima información, Jesús Bernal, Hernando Moritz, que eran mis compañeros en ESPN, te manejan muchísima información y te terminan sacándole jugo a cosas que tú ni siquiera ves. Y además, creo que también te amplía un poquito el panorama de que no todo es, jugó fútbol, se jugó la jornada 7 y ganó Chivas. A veces tienes que estar enfocado en detallitos que a veces la gente le interesan, pero que ni siquiera la gente ve o se da cuenta que suceden, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que mencionabas lo que pasó, por ejemplo, con Dieter Villalpando, el trato con el futbolista, ¿cómo es después de subir una nota sobre él? O sea, me refiero a lo de, puede, no sé, acusarte por difamación o algo así. Mira, yo te voy a decir algo. Creo que si pudiera dar digo, yo no soy nadie para dar consejos, pero si algo aprendí sobre la marcha y digo, quien lo quiera tomar, es que tienes que ser humilde y tienes que pegártele a los mejores. Tienes que hablar con los mejores, tienes que hablar, o sea, si tú le preguntas a alguien de medios de comunicación, yo les hablo a todos. Les hablo a los del Informador, los de Mural, los de ESPN, los de Fox, con todos me la llevo bien. ¿Por qué? Porque cada quien trae diferente información y a veces hasta tú puedes cuadrar información así. No digo que tú lo hagas por interés, sino porque aprendes de todos algo. Perdón, y en ocasiones el ego del reportero, cómo manejas la información o que tú ganes notas, primicias, pues termina enemistando a muchísimos compañeros y es parte de, creo que en cualquier área de trabajo, hasta no sé, alguien de una oficina, un godínez se enoja con el de ventas porque él es el de marketing y él está vendiendo más sin necesidad de lo que él haga, no sé. Pero, por ejemplo, me gusta ejemplificar todo para que más o menos quede más claro. ¿Recuerdan el caso de Joe Malek? Sí. Ok, yo trabajaba en ese tiempo para Pressport. Y me dicen en Pressport, que es una agencia de noticias deportivas que comanda Paulina Benavente, que le mando un saludo. Me dice, ¿sabes qué, Freddy? Pues tú vives en Zapotlanejo, ve a Puente Grande al juicio del futbolista. Pues yo entré a un juicio y ni siquiera supe o pregunté con un abogado, oye, ¿qué hago? Tu servidor entró al juicio, no había desayunado porque empezaba a las 10 y yo me levanté a 8. Dije, ahorita y compro algo, tiene que haber una maquinita, no había nada. Salí casi a las 5 de la tarde, o sea, y yo estaba haciendo anotaciones, entra sin celular ni nada. Y por darte un ejemplo, algo súper sencillo que ni siquiera yo tenía idea y que es algo que la verdad hasta yo creo que en universidades o a gente que se dedica a eso en los medios de comunicación, debería de hacer cursos porque realmente sí es necesario. Toda la gente publicaba notas y ponía Joao Malek, y Joao Malek, y Joao Malek, y Joao Malek. Y yo estaba haciendo mi nota en un iPad y llega uno de los reporteros a lo mejor va a decir que mamón, no se acuerda ni de mi nombre, pero uno de los reporteros de W Radio me dice, ¿por qué le pones Joao Malek? Y le dije, pues, y así como todavía engreído, idiota, pues, así se llama. Me dice, ¿sí sabías que una multita, o sea, te explico, me dijo, si el jugador, su detención no fue la correcta y no hay manera de que lo detengan y que vaya a la cárcel, porque yo no sabía que ni siquiera, que hasta por detenerte mal ya puede que no ni siquiera te asuman cargos por lo que haces. El jugador, por haber puesto su nombre, te puede mandar a ti por 150,000 hasta 500,000 pesos y al medio por 1,500,000 de pesos. Por eso es Joao N, no name, porque todavía no es culpable. Tú ya lo estás juzgando sin ni siquiera que la ley haya dictaminado una sentencia. Ok. Entonces yo mandaba Joao N y en mi medio, o sea, los editores, ¿por qué le pones Joao N? Entonces, hasta que tuve que mandar un mensaje al grupo y tal. Le digo, en mi vida hemos visto juntos 1,000,000 de pesos, 500, o sea, 1,500,000 pesos. O sea, imagínenselo en billetes de 20, llenan todas las oficinas de su casa, llenan su casa. No hay manera de que pongas Joao Malek y así esté dictaminado y le hayan dado su sentencia, no puedes poner Joao Malek, es Joao N. Punto. Hasta el día que salga y ya haya cumplido, Joao Malek. Mientras Joao N. Si a lo mejor yo ni le hubiera volteado a ver a ese señor ni no le hubiera hablado, pues olvídate, ¿no? Y obviamente creo que ahí te das cuenta y respecto a lo de tu pregunta, creo que tú tienes que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. ¿Tu servidor nunca ha tenido un problema con algún jugador?
Digo, más de algunos sí me he dicho como de que, eso que publicaste, ¿qué? O sea, eso que estás diciendo, ¿qué? Pues, ¿qué de qué, güey? O sea, no pasa nada, pues así es. No, pero es que yo, por ejemplo, darte un ejemplo, una vez hice una nota de que Chivas no había ganado un solo partido con Cristian Calderón en la cancha, con el Chicote. Y la gente quería muchísimo el Chicote porque había llegado apenas a Chivas. Pero yo hice cuentas y dije, bueno, digo, también parte de trabajar en un medio como ESPN, te hace que saques datos hasta, o sea, hacer una piedra le sacas datos, ¿no? Entonces, tú tienes que idear tu agenda y ellos te piden información y te piden que tú presentes algún especial importante para el siguiente día que sea interesante al lector. Entonces, yo estaba viendo y decía, bueno, ¿cómo quiere la gente el Chicote Calderón? Pero, ¿qué tan efectivo es? Ok, entras y ves, pues sí, metió un gol aquí, pero perdieron. Metió un gol acá y perdieron. Entonces, yo mando una nota. Chivas no ha ganado un solo partido con Chicote Calderón en la cancha desde su llegada a Chivas. Entonces, imagínate tú como jugador ves eso y dices, ¿qué te pasa? Claro. No, pues no ha ganado ninguno, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué yo? ¿Por qué no puede ser Alexis Vega? ¿Por qué no puede ser otro? Entonces, un día el jugador me dijo como, ¿qué onda con eso? Y yo, pues ahí está. ¿Te escribió? No, de hecho, fue como de que en un entrenamiento pasando, ¿y qué onda? Pero no encarándote, no molestándose. Creo que ya cuando haces algo que, yo siento que el problema lo vas a tener cuando te metes en algo personal. Por ejemplo, de que, por darte un ejemplo, a mí me ha llegado información de que el futbolista de Chivas engañó a su esposa y la esposa lo engañó y me mandaban el video de la esposa engañando al futbolista y yo decía, esto ni para la gente, o sea, a la gente sí le importa el morbo, pero para mí le puede destruir una familia, puede tener repercusiones en un niño y yo no lo mando. Y yo se los decía a mis jefes, ¿sabes? Le hablaba a mi jefe directo, ¿sabes qué, René? Está este problema, hay un chisme acá en Guadalajara, yo tengo esto, pero me parece que la verdad yo no quiero participar en eso y no quiero sacar eso. No, sin problemas, eso no nos incumbe, a lo honesto. O por darte un ejemplo, que tal directiva de fútbol femenil tenía un problema y una relación con tal jugador y dices, caray, pero ahí también incluía problemas familiares, Entonces, todo ese tipo de cosas sí es lo que termina generando problemas con los jugadores. A mí, sinceramente, creo que mi chamba, no digo que ha sido buenísima, pero nunca he tenido un problema con un futbolista, al contrario. Creo que tampoco me quieren, pero tampoco es como que me odien. Al contrario, pues, una persona normal es reportero y pues qué bueno, ¿no? Profesionales. Sí, tan. O sea, creo que también ya cuando tú te estás metiendo mucho con un futbolista o estás tratando de sacar información nada más para afectarlo, pues ya creo que tú quieres el protagonismo que tiene él y no informar respecto a lo que sucede, ¿no? Entonces se pudiera decir que la moral sí está muy arraigada en tu trabajo. Digo, es que ya es de cada quien. Por ejemplo, tu servidor, como les comentaba, yo en ese tipo de cosas yo no... O sea, por ejemplo, a mí me tocó una vez, era un tema de femenil y yo volé con varios compañeros. Oye, ¿tú qué sabes de esto? Yo sé esto. No, yo también. ¿Sabes que yo no voy a sacar? No, ni yo. Es un tema que no... O sea, no tiene sentido. Algo fuerte. Sí, era un tema muy fuerte. Y tú te das cuenta y yo se lo platiqué a mi jefe y mi jefe dijo, no, pues también voy contigo. ¿Por qué? Porque también ya afectas a más personas. Ya el hecho de que afectes a más personas es como esa que platica mucho Chumel Torres, ¿no? Que dice, al presidente lo que quieras, ¿no? Pégale, dale, pero a la familia no. O sea, la familia ese es el tema. O sea, por ejemplo, yo puedo a lo mejor decir, tal directiva o directivo de, no sé, Atlas, Chivas, Tecos, quien tú quieras, por darte un ejemplo, voy a poner Tecos porque luego hay gente que le encanta el morbo y que cuente cuál de Chivas, no. Por ejemplo, un directivo de Tecos tuvo un problema personal con una futbolista muy fuerte. Y yo digo, ok, pero si yo cuento eso, a lo mejor la familia de uno de los dos va a salir afectada por lo que sucedió. Entonces, ¿sabes qué? Esto no es... Pero a lo mejor yo sí podría decirte que a lo mejor esta hacer una historia de por qué Alicia Cervantes es una goleadora histórica en Chivas y puede alcanzar a Omar Bravo, cuánto promedia por gol, cuánto tiempo tardaría. Mucha gente sí le gusta el morbo. Al final yo les digo a amigos, pues nosotros hacemos casi chismes para hombres. Sí. Al final de cuentas, aunque sea deporte, y, ¿cómo comparas? No, claro,
porque tal jugador dijo esto de tal jugador, y pues vas y, oye, el Piojo Herrera dijo que tú y esto, y chulada, el Piojo Herrera es Carmen Salinas del fútbol, habla de todo, y pues que excelente, ¿no? Le preguntas de temas hasta de diputados y te habla y de todo, pero, pero sí, para tu servidor, o sea, hay una frase que menciona mucho Hernaldo Moritz, que es mi compañero, y que dice, aunque sí puedo decirlo como tal, no hay ningún inconveniente, pero decía que, y es una frase creo que de la película de Birdman, que decía, la popularidad es la puta del prestigio. No, la popularidad es la puta del prestigio. Entonces, tú a lo mejor puedes ser un reportero muy popular si estás soltando chismes de que, ¿qué creen? Me acabo de enterar que tal jugador de Tecos estaba en el Palenque y que tal, tal y tal y tal. Y toda la gente, pero al final de cuentas sí muy popular para eso, pero para lo importante, o sea, que llegó tal jugador a tal equipo, no trae uno nada. Entonces, tiene que cuidar mucho eso. Creo que al estar en los medios de comunicación, lo más prestigioso que tienes es que la gente te voltee a ver y que diga, él es bueno. O sea, no hay necesidad de que, pues este es bien chismoso, o este es esto, o este saca cosas que no. Que tanto la gente como la gente que está dentro en el terreno de juego, que tú eres como ese canal, y que los jefes y la gente de medios de comunicación te vean como alguien que hace bien su chamba y no como la persona que mete en problemas por sacar temas que están fuera de esa parte. Por morbo, ¿no? Sí, claro. Y por ejemplo, ahorita que comentabas lo de los medios de comunicación, ¿algo que te gustaría o que tú cambiarías de los medios de comunicación? Uy, fíjate que diste una pregunta muy buena. El otro día, por ejemplo, nosotros yo colaboro con muy buenos amigos, tenemos un podcast que hablamos es del Atlas, se llama el podcast del Rojinegro. Y el otro día en un live que se fueron varios compañeros y me quedé yo con Kiki Ortega, quien le mando un saludo, yo expresé muchas cosas que, pues, o sea, al final de cuentas, creo que si quieres, todo se está muriendo, ¿no? O sea, toda la gente ahorita venía escuchando un podcast y decían, es que el cine ya se está muriendo. Híjole, pues a mí la verdad para mí no se muere nunca. O sea, yo de estar viendo en mi casa y que me hablen, oye, ve por tortillas, pues ya murió la película, ya, o saqué el celular, no sé, hay cosas que no se van a morir, pero hay cosas que sí se están muriendo porque todo lo seguimos haciendo igual. Por ejemplo, tu servidor estuvo en la Copa del Mundo de Qatar y a través de TikTok van a decir, qué pedo con este. Pero a través de TikTok me enteré que estaba haciendo un boom el programa este de los maestros de TUDN. No sé cómo se llamaba, así creo que sí, los maestros. Que ponían técnicos a hablar de fútbol y hay gente que dice, es que a la gente no le gusta escuchar el fútbol porque también no se lo has vendido. Tampoco se lo has vendido. Creo que si tu servidor pudiera cambiar algo, por darte un ejemplo, creo que se tiene que hablar más de otras cosas, no de otros deportes, si tú quieres, o sea, tú puedes hablar de todo y la gente va a decir, es que no vende, pero es que tampoco se lo vendes, o sea, no se lo muestras. No sé, por darte un ejemplo, tú ves o sea, por ejemplo, a mí me parece increíble que una semana se estuviese hablando de por qué Santiago Ormeño o no podría seguir en Chivas, cuando es un delantero que nada más tiene 12 goles, en un año metió 12 goles, y hay jugadores, no sé, por darte un ejemplo, ¿quién te gusta? Osiel Herrera, o están Kevin Álvarez, o está Chávez. ¿Por qué no hacer una investigación? A ver, por darte un ejemplo, ¿por qué en vez de hablar 8 días de Santiago Ormeño, un delantero que está infladísimo, no mandas un reportero a entrevistar a... ¿Quién te gusta? Diego Coca. Se me olvidó este jugador venezolano que era muy bueno pateando. Se me olvida el nombre. Bueno, ahorita lo voy a recordar. Pero a 5 o 6 personajes importantes en el entorno de Luis Chávez, que fue un figurón en la Copa del Mundo, que marcó uno de los goles más icónicos en la historia de la selección mexicana. ¿O por qué no entrevistas a los padres de ¿quién te gusta? Osiel Herrera, de Atlas. ¿O por qué no entrevistas a ¿quién te gusta? Otro canterano destacado. Presenta historias diferentes. ¿Por qué Bravos de Juárez está jugando también y está haciendo la cenicienta negra de la liga? ¿Quiénes son los jugadores? ¿Cómo ha sido el proyecto? Pero pues si me estás hablando 8 días completos durante todos tus espacios de si Santiago Ormeño merece seguir en el Guadalajara porque metió 4 goles en la Copa Sky, pues yo también le cambio. O sea, tengo todas las plataformas digitales para ver una serie y no estar escuchando lo mismo. ¿Debería de ser o no el delantero de Chivas? Pues no sé. Estuvo 6 meses y no marcó más que un gol. O sea, tampoco es como que me estás vendiendo, no es Hugo Sánchez. Creo que se vende y se habla mucho de lo mismo. Pero mucho de lo mismo. Por ejemplo, el podcast que nosotros tenemos llegó a ser uno de los podcasts más importantes a nivel nacional, hablando únicamente del Atlas. Del Atlas. O sea, también la gente, pero
Del Atlas, güey. O sea, no es del América, no es del Real Madrid, no es del Barcelona, no es de Chivas, de lo que más vende. Es del Atlas. Ay, sí, pero fue en el tiempo que llegó a la final. No importa, pero se habló. ¿Pero por qué? Porque hablas algo que la gente a veces quiere escuchar. Yo no digo que hables del Atlas, ni porque yo le vaya al Atlas, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, si a lo mejor haces una historia de cómo es que la doña o la presidenta de Bravos de Juárez conoció a su marido y su marido es una de las personas más importantes en el béisbol, ¿qué repercusión puede tener en unos años Bravos de Juárez? ¿Se puede convertir en un equipo tipo Manchester City? No lo sabemos. Pero estamos enfocados en Paunovic es el técnico, ya enamoró a la afición de Chivas. Dices, ¿de qué me estás hablando? Enamoró a Almeida con títulos por 2 empates y ni un partido ganado en casa que ya apenas ganaron. ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿qué estás preguntando? Siento que en ocasiones estamos lo mismo. Por ejemplo, y te voy a decir una cosa, en ESPN sí me gustaba mucho chambear en esa parte, en la parte escrita. Yo lo de tele es completamente diferente, pero es porque también la gente, que, hombre, ¿cómo trabajabas ahí? Bueno, hay que estar. Pero, por ejemplo, me acuerdo una vez que Julián Quiñones, pues, muy bien, ¿no? Con Atlas. Y Atlas es algo que para ellos no vende tanto y que no te lo piden tanto. Por eso me dijeron, búscate cómo llegó Quiñones acá. No, pues había un equipo y Quiñones tenía un problema, y lo agarró Tigres y Tigres puso una escuelita allá, lo vio y lo trajo a México, lo prestó a 3 equipos y hoy es un jugador importante en la liga. Y a lo mejor esa historia te da más para leer que si Santiago Ormeño es el jugador ideal para Chivas o cuál ha sido su rendimiento. Pues un gol, padre, punto. Pero eso es a lo que me refiero. Creo que puedes hacer muchísimas cosas ahorita. Y por darte un ejemplo, has visto, no sé si han visto los streams, ya ven que ahorita están muy de moda y que están pegando muchísimo. Pero hay un chavo argentino que se llama Davo Ceneice. Ah, sí. Oh, de Boca. Sí, claro, y tú lo ves el chavo y te aseguro que sabe más que el 80% de gente que está en medios de comunicación. Y ahorita hay gente que a lo mejor no está en medios de comunicación y que sabe más que yo. Y que sabe más que a lo mejor que muchos compañeros que están en medios. Sin embargo, la pequeña diferencia es que ellos lo trabajan y otra gente no. Davo lo trabaja en sus streams, hay otra gente que trabaja en los medios. Y hay gente que en ocasiones creo que dice, ay, es que yo debería de estar ahí. Y yo debería estar en una mesa de Fox Sports y todo para hablar de otra cosa. Pues sí, pero primero tienes que estar acá en Atalacha para poder estar allá. El problema es que también al estar en una empresa tan importante, pues no es tan sencillo, o en una empresa, para poder dar ese punto o hacer el cambio de completamente de todo, de las cosas. Y ahorita que mencionabas lo de Davo, y yo me acuerdo mucho un TikTok que vi que le preguntaban sobre, oye, ¿en qué partido Riquelme metió 2 goles? Y él empezaba, no, pues que Riquelme metió en tal, en tal, en tal. Y tú decías de la preparación que tiene una persona que hace streams a la preparación que tiene, por ejemplo, una persona que está en medios. ¿Qué crees que le hace falta a esas personas que están en medios para ser igual o incluso mejor que Davo? Mira, a lo mejor va a sonar muy, van a decir, ay, por Dios, pero yo veía más fútbol cuando trabajé en medios que cuando trabajaba. Es que es real. O sea, por ejemplo, el reportero está fuera de Verde Valle desde las 8 de la mañana. Está fuera de Mediartros, la clínica aquí de Rafael Ortega, a las 5 de la mañana esperando al jugador que llega. Y aún así te tienes que dar tiempo para ver los juegos, pero no los puedes estar viendo. Estás en la previa del partido de Chivas y está América dando un partidazo contra Cruz Azul y estás viendo a Cendejas poniéndole un baile a todos los jugadores de Cruz Azul y no lo estás viendo. Entonces hay gente que... Sí, claro, tú estás en otra cosa, pero la chamba, y por ejemplo eso se lo aprendí mucho a Chema Garrido, que le mando un saludo, pues es hacer tu chamba cuando tienes tu tiempo libre. O sea, que a lo mejor en vez de que digas, pues es que ahorita me voy a poner a pegarle un rato al FIFA, pues me pongo a ver un Juárez Necaxa, porque ocupo ver cómo juega Juárez, porque en 3 jornadas va a jugar contra Chivas. Esa es creo que la diferencia. Creo que la preparación, tienes que ser muy disciplinado. La verdad, estando en medios de comunicación, yo siempre he dicho que no siempre llegan los mejores, llegan los que más constancia tienen y con el tiempo se convierten en los mejores. No digo que los que llegan y los que estén no lo merezcan, pero yo te aseguro que hay gente que me sabe decir la alineación de la jornada 7 de Chivas contra Querétaro, donde debutó Matías Almeida. Pero el problema es que a lo mejor él no hubiera estado en la friga que fue la llegada de Matías Almeida, cómo llegó, cómo la cobertura, porque he dicho, no hombre,
Yo que voy a estar esperando 3 horas aquí en el aeropuerto, 4 horas en el aeropuerto. A ver si. A ver si llega. No, por ejemplo, tu servidor en ocasiones, previo a la final de Atlas contra León, contra Pachuca, tu servidor y varios reporteros, Jesús Bernal, Chema Garrido, estábamos esperando desde las 8 de la mañana en el aeropuerto a ver a qué hora llegaba Alan Mozo. Y yo sé que a lo mejor hay gente que va a decir, ¿y para qué? Pues porque imagínate tener la imagen, oye, ya llegó Alan Mozo, y tú dices, la madre. O sea, ya para la gente eso es novedad, para nosotros es chamba. Creo que el reportero sí se tiene que preparar el triple. O sea, por ejemplo, a tu servidor le encantaba ver fútbol internacional. Y ya en ocasiones yo no... O sea, por ejemplo, a mí me daban los pies para pararme a ver a las 4 de la mañana un partido de Premier o a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Ahorita ya, yo decía, mañana me toca descansar, o sea, me levanto a las 11 si tú quieres. Pero ya a lo mejor vea la repetición o lo que tú quieras, pero siento que te tienes que preparar al triple. La gente a veces cree que nada más por saber mereces, pero no. Creo que nada, también lo tienes que demostrar, tienes que estar. Es como los futbolistas profesionales, o sea, hay jugadores que podrían estar sin problemas en primera división, pero no están porque de la cabeza para acá, de aquí para acá son los peores, pero de aquí para acá son muy buenos. Y en ocasiones en primera división están los que son de aquí para acá muy buenos, pero de acá para acá cumplen. O sea, eso es lo que creo en ese aspecto. Vamos a hacer una pequeña dinámica, esto no haya ningún problema. Tengo unas preguntas muy sencillas, muy rápidas, nada más para terminar de conocer a Freddy. ¿Te parece? Sí, sin problemas. Ahí les va. A ver. ¿Qué tal estás del 1 al 10? Pues son 9. ¿9? Sí, me estoy quedando un poquito calvo, entonces por eso. Ok. ¿Qué equipo en el que nunca jugarías? Chivas. ¿Chivas? Okay. ¿Jugador rival que te gustaría para tu equipo? Híjole, pues yo creo que Alexis Vega. ¿Alexis Vega? Sí. ¿Por qué? No, porque juega muy bien. O sea, yo sé que la gente de Atlas y en ocasiones no lo quiere, pero juega muy bien. Sí. ¿Qué es lo último que has comprado? Un shampoo y un libro. Un libro se llama Hábitos Atómicos. Ese libro y un shampoo para la caída del cabello. La verdad, es que no es otra cosa. ¿Emoji que más usas? El de las manitos así. ¿Como aplaudiendo? No, ¿es como un aplauso o como el de que...? Ya, ok. Ese y el de... El que es como un fueguito, también, así como que... O el de top, siempre como que pongo que, eso está muy top. No sé por qué hay gente como que no lo entiende. Piensan en el pegamento, pero yo es como de que, eso está muy bien. Ajá, está chido. Sí, está chido, pero esos son los que más utilizo. Okay. ¿Equipo favorito de la Kings League? Pío. ¿Pío? Sí, claro, por supuesto. Yo por sí, no sé. Muy bien. No, es que se me hizo muy guapa River y se me hizo muy gacho que no le va tan bien el equipo, pero sí, Pío. ¿Equipo favorito del fútbol mexicano? Pues obviamente los Rojinegros del Atlas. Okay. ¿Desde pequeño? Sí. De hecho hubo un tiempo ahí como que mi abuelito me llevaba... Nada más una vez me he puesto la playera de las Chivas y me la puso mi abuelito y fue a fuerzas. Mi papá se molestó muchísimo. Ahí está esa foto, y está esa mítica foto, ahí la traen mis amigos y la publican, pero siempre los Rojinegros del Atlas. ¿Y qué equipo, quitando al Atlas obviamente, te cae bien de la Liga MX? No, pues muchísimos, me caen muy bien Rayados, Tigres, aunque yo sé que la gente odia a Tigres, a mí me cae muy bien Tigres, me hace un proyectazo y me cae muy bien Tigres, ¿qué otro club me cae bien? No, pienso que Tigres, Rayados, y si fuera así uno que tú dices, pues malón, me cae bien Pachuca, o sea, un malón de que no tiene como el mismo impacto. Ajá, la misma relevancia. Pero en Pachuca me parece que su estadio y todo tiene cosas que me agradan. ¿Y quién va a ganar la Champions esta temporada? Híjole, yo creo que esta va a ser la del City. La del City. Sí. ¿De la mano de Haaland? Sí, yo creo que sí. Era lo que le hacía falta al Manchester City, un delantero así. Porque todos eran muy chaparritos. Sí, pues el Kun. No, pues es que todos son muy chaparros. Eso le gusta, digo, yo nada contra las personas así, yo estoy así. Sí, pero sí, creo que sí. Ese era lo que le hacía falta al Manchester City, un delantero como Haaland. Amigos de InfoExpress, por mi parte, Freddy, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por mi parte, esto fue todo. No olviden seguir las redes de Freddy. Freddy, ¿cómo te llamas? En Twitter lo uso muy poco, la verdad, muy poco, pero es @Freddy Olivares, DY, y el Olivares con Z, así ya es de familia. En Instagram, Freddy Olivares 58, igual, de la misma manera, y pues en Facebook ya, la verdad no, pero en Instagram
Estás más activo en eso. Sí, claro que sí. Ya después quiero empezar a hacer contenido en TikTok, ya después ahí les pongo ahí en los comentarios porque no tengo ni siquiera el username, entonces no. Pero sí, Freddy Olivares con Z. Muy bien. Excelente, amigos. No olviden también seguir las redes de InfoExpress y por nuestra parte ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video.